Así que, ¿qué os parece si vamos a leer en la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17? Y dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a Dios, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Qué pide el Señor de nosotros en este texto? Muchas cosas. Pero sinceramente quiero hablaros brevemente de cómo me siento yo cuando leo un pasaje como este. Y seguro que más de uno aquí se siente así también. Mirar, no puedo evitar verme influenciado por este pensamiento tan extremadamente humanista que se halla en nuestra situación histórica. Imagino que sabéis en qué consiste el humanismo. Yo espero que sí, porque si tuviésemos que hablar del humanismo, dedicaríamos muchísimas horas solo para una pequeña introducción. Pero lo que sí que puedo avanzaros es que una de las metas principales del humanismo es poner al hombre como el centro de todo. Esa es la meta principal del humanismo, poner al hombre como el centro de todo. Y yo me pregunto, ¿será que de verdad nuestra sociedad es humanista? Pues claramente sí. ¿Pretende nuestra sociedad poner al hombre y no a Dios como el centro de todo? Obviamente sí, nuestra sociedad es profundamente humanista. Y no solo es que sea humanista, sino que además es profundamente hedonista. Hedonista, el hedonismo, explicándolo con mucho resumen, vendría a ser una forma de pensamiento que pone la satisfacción y el placer humano como el fin de todas las cosas, como el fin de todos nuestros esfuerzos. Entonces, si el pensamiento de nuestra sociedad es profundamente humanista y profundamente hedonista, diríamos que lo que se considera normal en nuestro entorno es que el hombre y la satisfacción del hombre sean el centro y el fin de todo propósito y de toda forma de pensamiento. Viendo las cosas desde una perspectiva humanista y hedonista, me resulta muy sorprendente que el apóstol Pablo les diga a los cristianos que se sometan a toda institución humana. Esto no casa. Realmente, si tenemos que lanzar un mensaje que sea atractivo a la gente que nos rodea, tendríamos que cortar esta parte de la Biblia. Si queremos ser muy atractivos a la sociedad, diríamos, corta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque realmente, ¿quién está dispuesto a someterse a una institución humana? Y no dice a una, sino a toda, a toda. Mirar, el texto que vamos a leer ahora, o que hemos leído, realmente tiene mucha complejidad, especialmente para los cristianos que recibieron este texto en su momento, ¿no? Para nosotros es relativamente fácil porque vivimos en una sociedad bastante tranquila, en Occidente, en España. Creo que España es el mejor país que existe en la tierra para poder vivir. Es fantástico, seguridad, salud, buena economía, buen tiempo, especialmente Motril, por si alguien nos ve de por ahí de lejos en la cámara, Motril es una auténtica pasada. O sea, España mola un montón, se vive muy bien. Para nosotros no tiene tanto sentido todo esto, pero imaginaros cómo tuvo que ser para los primeros cristianos que recibieron este mensaje. ¿Sabéis? Cuando dice, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, ya sea los gobernantes, lo que está hablando Pedro a la iglesia es que esta institución humana para ellos era el Imperio Romano. No estamos hablando de un gobierno de Pedro Sánchez, ni del Casado, ni de ninguno de todos estos. Estamos hablando del Imperio Romano con toda la cola que eso traía. Y sabéis, es muy contradictorio el pensamiento del apóstol Pedro con nuestra forma de pensamiento actual. Absolutamente contradictorio. El pensamiento de Pedro nos lleva al sometimiento, nos llega a la negación propia, aún ante personas injustas, ¿vale? Este es el pensamiento de Pedro, este es el pensamiento de Dios. Sometimiento y negación de tus propios intereses, aún ante personas injustas. En cambio, nuestro pensamiento social nos lleva a otra parte, nos lleva a exaltarnos a nosotros mismos, nos lleva a ponernos como merecedores de todo lo que egoístamente deseemos para nosotros mismos
nos lleva a creer que nuestra opinión es la válida y que nadie tiene el derecho a rebatir nuestra opinión, porque nuestra opinión es la única verdadera. Esto es nuestro pensamiento. Imaginaros qué contraste, nuestra forma de pensar y la forma de pensar de Pedro, de Dios. Mirar, posiblemente nosotros que tenemos una forma de pensamiento a veces tan progresista comparado con la forma de pensamiento de la historia de la humanidad, si estuviéramos entre los cristianos de aquel tiempo, entre los destinatarios directos del apóstol Pedro, diríamos, pero Pedro, ¿qué te ha pasado, Pedro? Pedro, ¿se te ha ido la cabeza? ¿Cómo me dices que me someta al imperio romano? Pedro, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Cómo quieres que yo me someta al emperador y a sus funcionarios? Vamos a ver, Pedro, ¿acaso no has visto cómo es el paganismo del imperio? Ellos no tienen en cuenta a Dios en absoluto, van más bien al contrario, van en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, Pedro. Pedro, ¿no has visto la clase de vida que promueve el imperio romano? Esa clase de vida no tiene nada que ver con nuestra forma de vida cristiana. Pedro, ¿no has visto cómo nos persiguen los paganos? El mismo imperio romano nos persigue por causa de nuestra fe. Pedro, ¿ni siquiera has visto que muchos de los nuestros han muerto ya por causa de la fe a manos del imperio? ¿No has visto esto, Pedro? Y tú me dices que me someta al imperio, que me someta a las autoridades y que honre al rey. Pedro, ¿no has visto cómo nos han desposeído de nuestras casas? ¿No has visto cómo nos han quitado todos nuestros bienes? ¿No han visto cómo ahora tal vez tengo que dormir con mis hijas debajo de un árbol porque me han quitado mi casa? ¿Me dices que me someta y que honre al rey? Pedro, ¿se te ha ido la cabeza, Pedro? ¿Qué te pasa? ¿Cómo me dices eso, Pedro? Pedro, ¿cómo me dices que me someta a los gobernantes y además que honre al rey? Yo me imagino que seguramente más de uno habrá dicho algo así en aquel tiempo. Seguramente que hubo muchos en aquel tiempo que no estarían tan conformes con la opinión de Pedro. Pero hay algo que me encanta de los siervos de Dios en la palabra, y es que ellos, los que son verdaderamente siervos de Dios, nunca cambian su mensaje por lo que los demás puedan decir. Pedro se mantuvo fiel a su mensaje. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas también, ¿no? Me los dejo. Amigos y amigas, nosotros no somos llamados a tener la mente de nuestro mundo. Aquí esperaba que alguien dijese, amén. Nosotros no somos llamados a tener la mente de nuestro mundo. No somos llamados a tener una forma de pensamiento humanista y hedonista. Si nosotros somos verdaderamente cristianos, el Señor te dice, todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Si somos verdaderamente cristianos, no somos llamados a buscar de continuo nuestra propia satisfacción. Eso no es ser cristiano. Eso es ser otra religión. Métete a cualquier cosa, pero no es ser cristiano. Si somos cristianos, estamos llamados a tener la mente de Cristo. Estamos llamados a tener la mente del mismo que padeció y que se negó a sí mismo por causa del bien a los demás. A eso estamos llamados. Fijaros cómo empieza ya a cambiar todo el entendimiento que podemos tener de este pasaje. Someteos a toda institución humana. Ahí ya empezamos a ver, vale, es que soy cristiano. Claro, me caché, soy cristiano. Claro, por eso es. Por eso es que Dios me dice que me someta a toda institución, aun cuando son injustas. Mirar, sería absolutamente impresionante si nuestras vidas fuesen conforme a aquellos primeros cristianos. Sería absolutamente impresionante si como cristianos estuviésemos dispuestos a dar la talla de la misma forma que estos cristianos dieron la talla. Sería increíble que hoy saliésemos de aquí con este espíritu de Pedro, dispuestos a someternos a nuestras autoridades, dispuestos a someternos a cualquier institución humana, ya no solamente al gobierno, sino a saber entender lo que es el principio de la autoridad, a dejar atrás la rebeldía para entender y aceptar que Dios es un Dios que aplica autoridad y que espera que sus hijos continúen en esa aplicación de autoridad. Es así. Yo estoy muy feliz porque sé que la mayoría de los que estamos en esta iglesia, si no todos, vamos a escoger seguir la mente de Cristo y no la mente humanista y hedonista. ¿Amén? ¿Sí? Hoy no es un mensaje de rascar mucho nuestras emociones, pero la Biblia habla de estas cosas y no vamos a callarlas por más que no sean tan atractivas a nuestras emociones o a nuestros sentimientos. Y creo que hoy, precisamente por causa de las elecciones en este país, viene al pelo. Creo que debemos
tener muy presente también este principio que el Señor nos demanda para que vayamos avanzando conforme a quién es Jesús, caminando a quién es Jesús. Vamos a centrarnos, como he dicho antes, en estos dos primeros versículos, el 13 y el 14. Cuando dice el texto, someteos a toda institución humana, se está refiriendo a toda institución humana. No hay excepción, es a toda institución humana. Lo haga bien o lo haga mal. Ya hemos visto, el Imperio Romano era fatídico, era horrible vivir en ese imperio y ser cristiano. Se está refiriendo a toda institución, se está refiriendo a cualquier institución que por un orden natural está por encima de ti. Y sabéis, esto, como dije antes, me resulta curioso que lo diga el apóstol Pedro. Muchas veces creemos que tenemos el derecho de ser rebeldes a una autoridad si esta autoridad no nos parece lo suficientemente buena. ¿Alguien me ha oído lo que he dicho o no? Muchas veces creemos que tenemos el derecho de ser rebeldes a una autoridad si esta autoridad no nos parece lo suficientemente buena. ¿Crees que esa autoridad no es la que debería estar sobre ti? Pues entonces te rebelas contra ella, ¿no? Eso es lo que se lleva hoy en día, es lo que se nos lleva por nuestra carne. ¿Crees que esa autoridad debería ser otra persona que no es la que está puesta ahora mismo? Comienzas a hacer campaña en contra de quien hay ahora en el liderazgo. ¿Crees que tu autoridad cometió un error? ¿Crees que esa persona que ejerce la autoridad cometió un error? ¿Lo juzgas? ¿Lo desechas sin dar más oportunidad? Eso es lo que solemos hacer. Nos sentimos con el derecho de ser rebeldes a la autoridad. Hoy en día tenemos mucha facilidad para justificar nuestra rebeldía. Tenemos demasiada facilidad. Pero muchas de nuestras justificaciones, y atiéndeme bien aquí, no van a tener validez alguna delante del Señor. Muchas de nuestras justificaciones no van a tener validez alguna delante del Señor, porque el Señor es quien juzga y quien pesa las intenciones de nuestro corazón. Mirad, en pasajes como el que acabamos de leer en la epístola de Pedro, vemos como si algo premia al Señor, si hay algo que el Señor premie, no es tanto nuestro movimiento en contra de una autoridad para defender lo que consideramos correcto, no es eso lo que Dios premia, sino nuestra actitud frente a esa autoridad, aun cuando esa autoridad pueda ser injusta. ¿Me habéis pillado, no? Eso es lo que Dios premia. Dios no premia nuestro carácter impulsivo de líder y de rebelión para decir, este no es el líder que queremos. No. Lo que Dios está premiando es tu actitud frente a esa autoridad, aun cuando puede ser injusta. Si Dios valora algo de nosotros, no es que pretendamos hacer tambalear la autoridad para que caiga porque cometió un error o porque no nos guste. Si Dios valora algo de nosotros, es que nuestra actitud sea dócil y humilde, aun cuando quien ejerce la autoridad es una persona que tal vez pudiera estar llena de errores. Quiero decir con esto, y pregunto a vosotros, quiero decir con esto que debes dejar de defender la verdad con tal de no posicionarte en contra de una autoridad. ¿Quiero decir con eso? En ningún caso. No estoy diciendo eso, nunca, de ninguna manera. La verdad del Señor siempre está por delante de cualquier autoridad que pueda existir en la tierra. La verdad del Señor siempre está por delante. Pero os digo una cosa, debemos tener mucho cuidado en dónde queda nuestra humildad y nuestra mansedumbre en ese proceso de defensa de la verdad. Eso es lo que Dios juzga, eso es lo que Dios mira. Defiende la verdad, siempre. Siempre defiende la verdad, siempre, pero hazlo con un corazón humilde y con un corazón manso. Porque para el Señor, la intención que se esconde en tu corazón es más importante que tu defensa. La intención que se esconde en tu corazón es más importante que tu defensa. No hay otra cosa que nosotros queramos defender que a Dios le pille por sorpresa. No hay nada, no existe nada que nosotros podamos pretender defender y a Dios le pille por sorpresa. Dios conoce la ruindad que hay en nuestro mundo. Dios desea que luchemos contra la ruindad, pero más aún, Dios desea que nuestros corazones se mantengan puros en el transcurso de nuestra lucha contra la ruindad. Eso es mucho más importante que tu defensa, mucho más importante. Entonces, con este pasaje, ¿estaba diciendo Pedro a la iglesia que se hicieran partícipes de la vida pagana y sucia de su emperador? ¿Estaba diciendo eso Pedro cuando dice someteos a toda institución humana? ¿Estaba permitiendo y aconsejando que se hicieran partícipes de la vida pagana? No.
¿Estaba diciendo Pedro que los cristianos debían reírle todas las gracias a sus gobernantes? No, no estaba diciendo eso Pedro. ¿Estaba diciendo Pedro que aprobásemos la maldad de nuestras autoridades? En ningún caso estaba diciendo Pedro eso. Pero lo que sí que estaba diciendo Pedro es que si eres un hijo de Dios, si eres un verdadero cristiano, por causa de tu amor al Señor, por causa del Señor, tendrás una actitud de sometimiento hacia tus autoridades, no de rebeldía. Respetarás tus autoridades, no las despreciarás. Las honrarás, no las difamarás. ¿Me habéis pillado o no? Tal vez no estés de acuerdo con muchas cosas de las que pueden hacer tus autoridades, pero no lucharás contra esas cosas de la misma manera que luchan los impíos de nuestra sociedad. No vas a luchar igual. No vas a estar de acuerdo con cosas que ellos hagan, pero no vas a luchar igual que aquellos que viven sin Cristo. Tú y yo estamos llamados a marcar una absoluta diferencia. Absoluta. Tú no puedes verte mezclado con el resto de la sociedad en una lucha que trabaja sucio. ¿Entendéis? Nosotros estamos llamados a tratar de luchar por el bien de la gente que nos rodea, sí. Estamos llamados a tratar de luchar por el bien de las personas que están padeciendo injusticia, sí. Pero con una ética muy superior a la ética del mundo, con la ética de los hijos de Dios. Muy distinto. Dios no aprueba que nosotros participemos en la lucha de la defensa de las injusticias de nuestra sociedad con aquellos que están peleando de una forma ruin y altanera. No, el Señor nos manda cómo tenemos que avanzar en esta lucha. Nuestra sociedad está llena de violencia, una violencia que no solamente es física, sino emocional, violencia emocional. Solamente hace falta que vea los debates televisivos, solamente hace falta que vea las críticas que hace la gente de a pie, que no deja títere con cabeza, se los cargan a todos. Solamente hace falta mirar la actitud con la que la gente desprecia a unos y a otros por la simple razón de que no piensan ni opinan igual que ellos. Así es nuestra sociedad, una violencia emocional tremenda, si no física también. Pero si hay algo que mira y que premia al Señor, no es tu capacidad de hacer un levantamiento. Si algo premia al Señor, no son tus argumentos de polvorín para incendiar los ánimos de quienes te escuchan. Si algo va a premiar el Señor, es tu humildad y tu mansedumbre al tratar a aquellos que están en posición de autoridad sobre ti. Eso es lo que va a mirar el Señor. Tu humildad y tu mansedumbre al tratar con aquellos. El Señor habla en muchísimas ocasiones en cuanto a la soberbia y la humildad. En Santiago dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el Salmo 138 dice: el Señor es excelso, es decir, es maravilloso, Él es grandísimo, Él es... ¿Qué sinónimo podríamos decir de excelso? Ni lo sé, sublime, no sé, alguien infinitamente maravilloso y superior a nosotros. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Mira de lejos a los que tratan de pelear con acritud, creyendo que tienen su propia razón. Jesús mismo también dijo en Mateo: el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué cosas? Esta es la ética del Evangelio. Este es el pensamiento de Cristo. Este es el pensamiento al que nosotros estamos llamados a vivir. Y no lo vamos a cambiar en esta iglesia, por lo menos mientras yo y unos cuantos estemos aquí. No hay otra cosa. Humildad y mansedumbre, negación a uno mismo, negación a la carne, porque si Cristo sufrió, también nosotros tendremos que sufrir. El sometimiento a la autoridad es de Dios. ¿Y sabéis quiénes son de Dios? ¿Os lo digo? Es lógico. Aquellos que no son rebeldes. El sometimiento a la autoridad es de Dios. Y son de Dios aquellos que no son rebeldes. Son de Dios aquellos que tienen la humildad suficiente como para someterse a los diferentes sistemas de autoridad que están sobre nosotros. Podríamos hablar de muchos sistemas de autoridad, no solamente nuestros gobiernos. Tus padres, por ejemplo, son una autoridad. Si tú eres alguien rebelde, estás fuera del orden de Dios. Si tú eres rebelde a tus padres, estás fuera del orden de Dios. Tu esposa es una autoridad para ti también. Mujer, tu esposo es una autoridad para ti también.
si ambos, el uno al otro, no os guardáis la autoridad que cada uno se corresponde, estáis faltando al orden de Dios, sois rebeldes y estáis fuera de su plan. En la iglesia, el liderazgo de la iglesia, el pastor, el consejo, son vuestra autoridad. Si no somos capaces de someternos a esta autoridad de la iglesia, estamos fuera del orden de Dios. Yo como pastor, vosotros sois mi autoridad. Si yo no me someto a vuestra autoridad asamblearia, yo estoy fuera del orden de Dios. Nadie puede vivir libre de la autoridad. Es imprescindible que como hijos de Dios nos mantengamos fieles a la autoridad. Entonces hay diferentes sistemas de autoridad. Y esta idea del sometimiento a la autoridad no solo es de Pedro. Pedro habla de esto, pero también es de Pablo. Pablo es aún más duro que Pedro. En la epístola de Romanos 13, Pablo dijo a la iglesia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque toda autoridad es de parte de Dios, y las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Es decir, no existe un sistema de autoridad que no haya sido establecido por Dios. Dios es el que ha inventado ese sistema de autoridad. De modo que quien se opone, dice Pablo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Quieres condenación? Sé rebelde. ¿Quieres bendición? Sométete a la autoridad. Sometámonos a la autoridad. Cada vez que nuestra carne trata de levantarse para ser rebeldes a cualquier sistema de autoridad, deberíamos recordar cuál fue el origen de todo mal y de todo pecado. ¿Sabéis cuál fue? ¿Sabéis cuál fue el origen de todo mal y de todo pecado? La rebelión a la autoridad. Siempre. Ese fue el origen de todo mal. Por causa de un corazón rebelde de Lucero, que era un ángel, un buen ángel. Por causa del corazón rebelde de Lucero, él pasó de ser un buen ángel a Satanás. Un ángel caído, enemigo de Dios y enemigo del bien, por causa de una rebelión. Por causa de una rebeldía, el hombre y la mujer cayeron del más perfecto bienestar a la más profunda ruina, muerte y separación de Dios. Con estas dos rebeliones en la historia de la creación, puedo imaginarme cuán aborrecible sigue siendo para Dios un corazón soberbio, un corazón rebelde, un corazón no sometido, un corazón orgulloso. Con estas dos rebeliones en mente, puedo imaginarme cuánto aprecia Dios a aquellos que deciden dejar la rebelión para otros y tomar para sí el camino de la humildad y del sometimiento. ¿Cómo nos mira Dios? ¿Con qué agrado? ¿Con qué benevolencia? ¿Con qué deseo de bendecirnos nos mira Dios cuando nosotros rechazamos la rebelión para vivir en sometimiento y en humildad? ¿Cómo nos ama Dios? No puedo evitar pensar en algunos ejemplos en la Biblia que nos hablan de esta actitud del sometimiento. Un ejemplo buenísimo es el de aquel hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Un corazón conforme al de Dios. Esta es una pregunta de escuela dominical muy fácil. ¿Quién es? David. Es David. David era un joven cuando el Señor puso sobre él sus ojos. Dios puso sobre él sus ojos siendo un joven, un adolescente. El rey Saúl fue desechado por Dios. Saúl era el rey que había en la época que David fue visto por Dios. El rey Saúl fue desechado por Dios, pero David fue escogido para ser el sucesor del rey Saúl. La envidia de Saúl sobre David era muy profunda. Saúl ardía en cólera en contra de David por causa de su fama, por causa de la gracia que Dios había derramado sobre David. Saúl ardía en cólera sobre David. Tan grande era la rabia que Saúl tenía en contra de David, que dice el libro de 1 Samuel que Saúl lo perseguía para matarlo. Movilizaba a Saúl a miles de sus hombres con tal de encontrar a David y matarle, pero no lograba andar con David. Y un día, dice 1 Samuel 24, yo cuando he leído esto en casa no podía parar de reírme porque la verdad que tiene su gracia. Samuel 24 dice que fue Saúl con 3.000 de sus hombres para encontrar a David y matarlo. Y cuenta la Biblia que lo buscaban entre los peñascos de un desierto en Israel. Y en esa búsqueda a Saúl le entraron ganas de ir al baño, ¿vale? Saúl es un hombre, ¿no? Como cualquier otro. Y dice el dicho que el rey, el papa y de nadie se escapa, ¿vale? Entonces, el rey también le dio ganas y fue al baño, o no había baño en ese entonces,
y se fue a buscar una cueva. Imagínate tú qué panorama, que en la Biblia, por ser muy, como diríamos, muy polite, muy, ¿cómo se dice eso? Muy educada, ¿no? Por ser muy correcta, lo hizo de una forma muy sutil. Y dice que David fue a la cueva a cubrirse sus pies. Claro, se cubrió los pies. Entonces, pero lo que cuenta la historia es que en esa cueva estaba David escondido junto con sus hombres. Tú imagínate qué panorama. David ya estaba con los ojos habituados a la oscuridad, Saúl no, Saúl entró, dice no veo nada, y de golpe se baja el hombre sus cositas y empieza a hacer sus necesidades ahí, David escuchándolo todo, toda la gloria del rey se fue al garete por un momento, ¿vale? Aquello tuvo que ser horrible. Y cuando los hombres que estaban con David en la cueva vieron el panorama, porque eso lo vieron todos, le dijeron a David, le susurraron y le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Esa fue una promesa del Señor a David. Y David se levantó entonces cuando le dijeron esto a sus amigos, sus compañeros. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Mientras Saúl hacía lo suyo, él tuvo la valentía de ir a cortar el borde del manto. Yo me imagino la delicadeza con la que tuvo que hacer. ¡Ay, que me pilla! No. Pero dice que cuando le cortó el borde del manto, le remordió la conciencia por lo que había hecho. Se sintió muy mal por haber cortado el manto del rey Saúl. No lo mató. Sus amigos querían que lo matase. Él solo cortó el manto. Entonces fue a sus hombres y les dijo que el Señor me libre de hacerle al rey lo que vosotros sugerís. Yo no puedo alzar mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Es la autoridad que Dios ha puesto sobre mí y sobre nosotros. Él es la autoridad. De ese modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que Saúl salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando. Me imagino el panorama, aquello tuvo que ser tremendo. David siguió a Saúl gritando, diciendo, mi señor el rey. ¡Qué humildad! Por eso dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué humildad! Cómo Dios ama a los humildes, pero rechaza por completo a los soberbios y a los rebeldes. David se postra, dice, mi señor el rey. Y Saúl dice que miró hacia atrás. Y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo, ¿por qué haces caso a los que dicen que yo quiero hacerte daño? Tú podrás ver con tus ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor te había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que te matara, pero yo respeté tu vida y dije, no puedo alzar mi mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Y le dijo David, Padre mío, mira el borde de tu manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a ti no te maté. A ti no te maté. Reconoce que yo no intento hacerte mal ni traicionarte. Tú, sin embargo, me persigues para quitarme la vida, aunque yo no te he hecho ningún agravio, no te he hecho ningún mal. Y David le dice, que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no se alzará contra ti. Qué buena actitud, qué ejemplo. Y David dice, como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra ti. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel y a quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Hablando de sí mismo David. Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y me defienda y me libre de ti. Cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó, David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz, Saúl se echó a llorar. Y Saúl le dijo, has actuado mejor que yo, me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y que consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás mi nombre, el nombre de mi familia. Y David se lo juró y luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio. Esta historia es muy impactante. Realmente a mí me llama muchísimo la atención. De hecho, podríamos casi comenzar con otra predicación. No temáis, no lo voy a hacer, no voy a empezar con otra predicación. Pero, ¿qué tiene en común esta historia de David con lo que hemos leído en la carta de Pedro que está en pantalla? Bueno, lo van a poner ahora en pantalla. ¿Qué tiene que ver esta historia de David con lo que hemos leído de Pedro?
Me gusta ver varios detalles importantes en esta historia de David. El primero de ellos, el primer detalle, es que David comprende que la autoridad que tiene Saúl no le viene de la nada, sino de Dios. Es Dios el que delega toda autoridad. Es Dios el que delega toda autoridad sobre cualquier sistema de autoridad. Estaba Jesús siendo llevado a ser crucificado y Pilato le dijo, ¿acaso no temes de que te condene? Y Jesús le dijo, mira, tú, parafraseado, ¿no? En un lenguaje más nuestro, no te vengas tan arriba, porque la autoridad que tú tienes te ha sido dada por mi Padre. Toda autoridad que tú tienes te ha sido dada por mi Padre. Toda autoridad es dada por Dios. Entonces, David comprende que es Dios el que delega toda autoridad y David debe respetar ese principio de autoridad. Esa es la primera cosa que me gusta de este texto. La siguiente es que David ya había sido ungido como rey en ese entonces. No nos perdamos el detalle. David ya fue ungido como rey por el profeta Samuel. David no estaba ejerciendo como rey, pero el profeta Samuel ya había recibido el mensaje de Dios diciendo que Saúl había sido desechado por Dios y que David había sido escogido por Dios para ser el nuevo rey. Qué humildad la de David para no aprovecharse de su condición de ungido. David sabía que Saúl había sido desechado por Dios, pero ni siquiera eso fue un aliciente para actuar con rebeldía, con desprecio y con altivez. Eso sí que es un hombre humilde. Eso sí que es un hombre conforme al corazón de Dios. Yo me imagino a nosotros cuando a veces nos podemos sentir mal en cuanto a alguien que esté sobre una autoridad nuestra, que esté como una autoridad sobre nosotros, y sabemos que tal vez Dios lo desechó. Si supiéramos que Dios lo desechó, estoy seguro de que muchos de nosotros no actuaríamos con Él con ninguna misericordia. Dios te desechó, traidor, y le apedrearían, le machacarían, aunque fuese solamente moralmente o emocionalmente. Nosotros somos muy crueles, pero Dios nos llama a tener un corazón conforme al de Dios, como David. ¡Qué humildad! Tercer cosa que me gusta es que David entendía que la autoridad de Saúl no se anulaba por los errores y por los pecados que él podía cometer. Saúl era una autoridad porque Dios lo había puesto, no por sus acciones. Era una autoridad porque Dios le había puesto en posición de autoridad. Y los profundos errores y los pecados de Saúl no eran la excusa para que David se rebelara en su contra. Otra cosa, la última. David confronta a Saúl por perseguirlo. David le confronta. Lo confronta por perseguirlo, por querer matarlo, pero deja claro y demuestra que no va a luchar contra Saúl. David demuestra y deja claro que no va a luchar contra Saúl, que no va a hacer ningún mal a Saúl, sino que confía en que va a ser Dios el que tome la venganza, va a ser Dios el que obre. Él simplemente se dedica a obedecer y agradar a Dios. Ojalá nosotros pudiésemos tomar esta actitud. No se trata de nuestra rebelión. No se trata de cómo nosotros levantemos a los que nos escuchan para ir a actuar en contra del que está en autoridad. Se trata de cuál es nuestra actitud, porque al final es Dios el que pelea la batalla por nosotros. No somos nosotros, es su batalla, no es la nuestra. Nosotros estamos simplemente para agradar a Dios, para bendecir a Dios y para ser un ejemplo y un estímulo en la sociedad que nos rodea. Nunca para juzgar, nunca para machacar, nunca para tirar a nadie, nunca para rebelarnos. Sí, para seguir avanzando en este principio de autoridad. Creo que con una actitud como la de David es fácil entender por qué Dios dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Menuda implicación. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente un hombre con un carácter semejante al de Dios. Esto es, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre con un carácter semejante al de Dios. Mirar, David es un ejemplo para nosotros en lo que tiene que ver con la sujeción. Pero hay un ejemplo aún mejor de uno que actuó con un carácter semejante al de David y no fue un hombre cualquiera, fue Dios mismo. Dios mismo actuó con un carácter semejante al de David, o mejor, David actuó con un carácter semejante al de Dios. ¿Sabéis quién es ese? Jesús. Jesús. ¿Sabes qué dice la Biblia de Jesús? Dice Colosenses que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pues este Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, el Jesús por el que todas las cosas fueron creadas, el Jesús por el que todas las cosas aún en nuestro día subsisten, se sometió y vivió en continuo sometimiento. Se sometió a la autoridad de sus padres terrenales. ¿Acaso no es Jesús es llamado en Isaías Padre Eterno? ¿No es acaso Jesús mucho más sabio que su padre José y María? Se sometió a las autoridades del Imperio Romano pagando sus impuestos. Jesús también pagó impuestos. El Dios que ha hecho todo, el Dios a quien le debemos todo, se humilló para pagar impuestos a hombres. Jesús confirmó también la autoridad espiritual de un sumo sacerdote. Habló de él reconociendo su autoridad espiritual en Mateo 8. Se sometió a las autoridades civiles aun cuando fue juzgado y condenado en la cruz. ¿Os acordáis el día de Viernes de la Pasión? Vimos como el Dios que es juez, sometido a los tribunales y al juzgado de los hombres y hombres pecadores. El Dios juez. Y por encima de todo, Jesús se sometió a Dios Padre en toda su misión en la humanidad. Y fijaros que su última oración concluyó en: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué os parece? ¿Es profundo? Realmente es apasionante. Cómo Dios se mueve en medio de la sujeción, en medio del sometimiento. Incluso Dios sometiéndose. Hermanos, yo os pregunto, ¿queremos honrar a Dios? ¿Queremos adorar a Dios con nuestra vida y con nuestras acciones? Desprendámonos de todo espíritu de rebeldía. Todo espíritu de rebeldía debe ser desechado en el nombre de Jesús. Que nuestra mente no sea conforme a la mente de nuestro mundo. No es compatible una mente humanista y hedonista con una mente de un cristiano que aún está en una batalla en esta tierra. Desprendámonos de toda soberbia, desprendámonos de todo orgullo, de toda altivez, desprendámonos y renovémonos a la mente de Cristo. La mente del mismo que padeció y se negó a sí mismo por causa del bien de los demás. Qué bueno sería si todos buscásemos un corazón conforme al de Dios. Si todos buscásemos ser humildes y aceptar la autoridad. Ser humildes y bendecir a las autoridades. Ser humildes a las autoridades de cualquier índole. Ser humildes para hacer de nuestras vidas un ejemplo de una cultura mayor. Me encanta cuando leo la historia de la Iglesia que los primeros cristianos en la Iglesia primitiva, ellos no se amoldaron a la cultura de su entorno, ellos crearon una nueva cultura. Crearon una nueva cultura. Qué increíble cuando los cristianos están ahí para crear una nueva cultura. La cultura del reino de los cielos, la cultura del respeto, la cultura del honor, la cultura de la honra, la cultura de la disciplina, del trabajo. Qué impresionante. Ojalá fuésemos cristianos a ese nivel. No digo de verdad porque somos cristianos de verdad, pero ojalá fuésemos cristianos a ese nivel. Que nuestras vidas sean ejemplo de respeto, de amor y de orden. Que nuestras vidas entonces y solamente entonces, cuando nuestras vidas estén llenas del respeto, del amor y del orden, entonces de verdad vamos a ser luz en este mundo. De verdad vamos a ser sal en este mundo de tinieblas y de rebelión. Este es un mundo de rebelión. El mundo de rebelión está en la oscuridad. ¿Quieres ser luz? Entonces no seas rebelde. Entiende el principio de autoridad. El mundo de oscuridad está en continua batalla. ¿Quieres ser luz? Sea un pacificador. Eso es cristianismo. Lo demás son patrañas. Pues haciendo el bien, decía el texto antes, haremos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, ¿queréis atraer maldición sobre vuestras vidas? Mantén un corazón rebelde.
Romanos 13 dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo no está hablando a paganos, Pablo está hablando a su iglesia. Puedes ser cristiano y recibir condenación. ¿Quieres recibir condenación? No, no seamos tontos. Avancemos al buen plan de Dios. Desecha toda rebeldía. Disfruta del plan de bendición de Dios para ti. ¿Quieres ser un bendecido por Dios? ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Desecha toda rebelión. Lucha por la verdad desde la humildad. Honra a tus autoridades. No critiques a tus autoridades. No hagas mal a tus autoridades. Sé un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Mirar, Dios da una promesa magnífica y con esto vamos a concluir. Una promesa magnífica para aquellos que se mantienen en ese corazón conforme al de Dios. Y lo dice el Señor en 2 de Crónicas 16:9, por si alguien toma notas. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Dios quiere mostrar su poder, Dios quiere traer su bendición sobre tu vida, Dios quiere derramar lo que tú nunca has experimentado en tu vida. Pero Él está esperando a que seamos capaces de experimentar una vida en un corazón perfecto para con Él. Amén. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie y vamos a orar un momentito? Señor, te honramos y te bendecimos. Te exaltamos, Señor, porque realmente tú eres ese Dios que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre y tomando forma de siervo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú, Señor, eres nuestro ejemplo. Tú no nos pides algo que no seamos capaces nosotros de hacer. Tú no nos pides algo que tú, Señor, no seas ejemplar haciendo. Y Señor, yo te honro y te alabo en esta mañana, porque en ti, solamente en ti, podemos descubrir el amor más perfecto, aquel que es capaz de morir a sí mismo, aquel que es capaz de sacrificarse a sí mismo por el bien de los demás, aún sometiéndose a las autoridades de hombres y de mujeres imperfectos. Tú eres ese Jesús. Y Señor, no queremos vivir un evangelio falso. No queremos tener una idea de un Jesús ficticio. En esta iglesia queremos ser seguidores del verdadero Jesús. Por eso, Dios, te pido en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo nos llene, nos inunde de la cabeza hasta los pies para avanzar en este plan, en este perfecto propósito que tú has definido para tu iglesia. Una iglesia que sana por su sal, una iglesia que ilumina por su luz. Y lo hace muriendo a su propio interés. Lo hace sometiéndose, lo hace demostrando una nueva cultura. Lo hace demostrando la nueva vida que solo se puede encontrar por medio de tu Espíritu Santo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú mires en esta iglesia. Tus ojos contemplan toda la tierra. Céntrate, por favor, Señor, un poquito en esta iglesia. Yo sé que tienes que mirar toda la tierra, pero Dios, por favor, permite esta insolencia. Céntrate un poquito en esta iglesia. Mira en esta iglesia y muestra tu poder a favor de los que aquí desean tener un corazón perfecto para contigo. Muestra tu poder, Señor. Un poder que sana, un poder que restaura, un poder que da nueva vida, un poder que nos hace más que vencedores y que nos hace vivir en tu plenitud, en tu perfecto plan, en tu perfecto amor. No hay nada que se compare a ti, Señor. Aún soy joven y he experimentado no tantas cosas,
pero en mi vida entera no hay nada que pueda comparar a quien tú eres. Al margen de tener que tomar mi cruz, tú, Señor, eres el único que sacia mi interior. Y a ti digo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Tú, Señor, eres. Nada deseo en la tierra si te tengo a ti, Señor. Nada se compara a ti, Jesús. Bendice esta iglesia, bendice cada familia, bendice cada hogar, cada persona. Y ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, a ser un ejemplo, aún en este día, a tomar la responsabilidad de seguir tus mandamientos. Si tú deseas que votemos, tú deseas que nos involucremos en nuestra sociedad, tú deseas que honremos incluso al Rey, levanta a una iglesia dispuesta a ser sal y luz. Levanta una iglesia dispuesta a vivir quien tú eres en cada área, en cada situación de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.